Amado televidentes del Google, estamos ahí con nuestro hermano Angelo Smith. Angelo Smith, gracias porque nos permites escuchar una vez más las grandes maravillas que Dios nos trae en este lugar. Angelo, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, yo les traigo brevemente la historia de José. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por qué la vida de José? Bueno, José tuvo 10 hermanos y era el número 11. Y más que todo les traigo esta historia porque él era menospreciado por sus hermanos, humillado, maltratado, pero estuvo su padre ahí, atento, cuidándolo, y él le regaló una túnica, más que todo, y él se le pone. Ahí es donde los hermanos comienzan la envidia hacia él. Los hermanos lo llevan engañado y es lanzado hacia la esposa, donde allí vienen los guardias y los hermanos se lo venden, se lo llevan a Egipto. Ahí comienzan a venderlo porque en ese tiempo vendían a personas exiliadas. Exacto, a las personas. Y viene el capitán Potifar y lo compra. Comienza a servir en el reino y el capitán no sabía su talento y comenzaba a ir yendo para el mercado a comprar y eso. Y él va creciendo, pero a medida que va creciendo lo convierte en un mayordomo. Y ahí viene en un momento donde entra a la cárcel. ¿Por qué él entra a la cárcel? Por la esposa del capitán Potifar, porque lo quería seducir y él no quería caer en tentaciones, porque él se resistió y también para cumplir la palabra de Dios. Él sale corriendo y se le rompe su túnica y el forcejaron. Entonces llega el capitán y encuentra a la esposa llorando y la esposa le dice a él, José quería abusar de mí. Una calumnia falsa. Claro. Y en ese momento el capitán lo escuchó a su esposa, le creyó y José le estaba diciendo la verdad, que no lo había tocado, que no había hecho nada, y el capitán le creyó a su esposa y no le creyó a él, y a José lo mataron a la cárcel. Wow. Hermano, qué interesante la historia de José y lo que quieres reflejar en la vida de José. Háblame un poco de lo que sería en la parte de interpretación que tuvo José. La interpretación, la interpretación de los sueños de José, él no entendía por qué soñaba y tenía su sueño, pero era lo que él iba a hacer en el futuro, porque eran sueños proféticos y él no entendía por qué, porque era un joven y no entendía, y el error que él cometió era contar los sueños antes de tiempo. ¿Y por qué la vida de José? O sea, me quiero explicar un poco. Porque Daniel también tuvo sueños. Claro. ¿Por qué no te afincaste también en la vida de Daniel y no en José? Porque para mí la historia de José fue más impactante que Daniel. Daniel era un príncipe y estuvo en el reino, siempre estuvo allí con el sacerdote y no sufrió tanto, digamos, no sufrió tanto igual que José. José fue más impactante porque cuando los hermanos intentaron ponerse su túnica no le quedaron, y ahí se entiende de que el propósito que Dios tenga en ti y en mí son totalmente diferentes. Wow, impresionante, ¿no? Sinceramente, a mí me encantan las dos historias, Daniel y José. Pero la vida de José, como tú dices, es más impactante porque él estuvo en lo humilde, en lo sencillo, no tuvo en lo reinado. Sin embargo, como tú dices, y como declara la palabra de Dios, Dios tiene propósitos únicos para que seamos de canal de bendición hacia otras personas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Háblame sobre
la interpretación de los sueños que tuvo el copero y el panadero. ¿Qué nos puedes aportar en esa escena que tuvo José? Bueno, él cuando entra a la cárcel, el copero y el panadero estaban allí y ellos soñaban el mismo sueño y no entendían hasta que llegó José y el copero y el panadero le cuenta y José le interpreta el sueño. Al copero le cuenta sobre las uvas y había una copa y él estaba bebiendo. José le dice, bueno, tú vas a ser libre. Y el panadero le cuenta de que él tenía una canasta en la cabeza, eran de panes dulces, y José le interpreta el sueño y le dice, bueno, a ti vas a ser colgado y van a llegar unas aves y te van a comer la carne. Y hay una diferencia porque mientras que uno está libre, otro está muerto. O sea, fue liberado, libre uno, libertad plena, y el otro fue libre, pero murió. Esto es impresionante porque anteriormente Dios se revelaba a José en sueños y él no entendía el propósito y el llamado que José tenía. Claro. Sin embargo, podemos ver, para las personas que no entienden, lo pueden buscar en el libro de Génesis, capítulo 40, del versículo 9 al 15, y verán un poco mejor el contexto de esta dicha interpretación del sueño. Es impresionante porque ahí podemos ver cómo se desarrolla el impacto de interpretación de José hacia los sueños. Amado, ¿por qué te identificas con José? Porque me identifico más que todo fue por el proceso. Wow. Y me enfoco más en la túnica. Porque mientras que uno está pasando por un proceso, lo digo yo, quizá puede haber otros hermanos que quieren ponerse la túnica y no la quieren. Recordemos sobre la semilla. Tenía tierra fértil y otras no fértil. Uno crece en la fértil, un árbol grande, fuerte, con buena fruta. Pero si la semilla crece en la tierra dura, no hay nada. Quizá crezca y nazca la fruta, o puede ser la fruta amarga, dura, y no va a ser buena. Wow, qué profundo. O sea, como la parte de la vida de José, que José era tierra fértil y por eso Dios pudo depositar su propósito y el legado, porque es un legado también de ser canal de bendición a su pueblo, como no lo hizo con sus hermanos. ¿Por qué? Porque era una tierra, como nos está dando a entender, dura, una tierra que no podía producir un fruto bueno de amor, de paz, de paciencia, de visión espiritual en el Señor, y por eso Dios no se podía manifestar en ese entonces. Amados, qué profundo sobre lo que nos trae hoy de la historia de José. Yo quiero que nos dé un consejo, una palabra y un testimonio de cómo Dios se dirige para cada espectador, cada oyente que lo está viendo y está viendo este podcast. Bueno, hermano, mira, más que todo es una reflexión. Puedo ponerlo así, lo que me sucedió en la casa. Había un matero, hay un matero en la casa, y ese se estaba secando, hermano, y yo comencé a echarle agua, a echarle abono, y ahorita está otra vez y está bonito, está creciendo, verde, brillante, bien bonito. Y yo le digo, claro, de bendición. Y yo le digo a mi madre, mira, esa mata estaba secando. Y me reflejo de esa mata es porque a veces nosotros descuidamos nuestra semilla. ¿Por qué lo digo así? Porque es una realidad. Estamos
enfocados de lo que tú haces y no estamos enfocados en nuestra semilla. Descuidamos nuestra semilla, no descuidamos nuestro fruto. La palabra dice que el árbol que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. Amado, yo creo que Dios tiene propósito para ti y para mi vida y para los clientes que nos están viendo. Y dijiste algo clave, muy profundo, que podemos concluir y también extendernos con esta entrevista, de que no podemos estar enfocados en lo que Dios está haciendo en una persona cuando Dios ya ha depositado algo en ti y en mí. Porque nos convertimos en una tierra. Y cuando nosotros perdemos nuestro enfoque hacia Dios, el autor y consumador, que es llamado Jesucristo, entonces nos enfocamos en cosas vagas. Nuestros hermanos están prosperando y no puedo, así como la vida de los hermanos de José, como no podían prosperar espiritualmente hablando, naturalmente también, porque José fue prosperado en las dos cosas, espiritual como natural. Y él no sabía el proceso, pero él está enfocado en aquel que lo había llamado. Y Dios también nos dice hoy en esta entrevista que Dios tiene un propósito para tu vida y que estés enfocado en lo que Él ha colocado en tu vida, en que nosotros podamos seguir enfocados en el propósito y en el ministerio, en esa semilla que es la palabra de Dios que está aquí en nuestro corazón. No sé si quieres concluir o con una palabra más o algo que pueda hacer de esta entrevista como broche de oro. Bueno, sería enfocarnos en nuestro árbol. Dice verdad a esas personas que están viendo. Bueno, enfocarnos en nuestro árbol, en nuestra semilla, y que ese fruto se pueda disfrutar a uno mismo y también dar a otros. Amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga, me lo guarde, dejen su comentario allí y sigan a nuestro hermano Ángelo Smith. Bendiciones. Síguenos en nuestro canal para más La Voz que clama en el desierto.